ahora sí. Ok, bien, vamos a empezar entonces por el problema A, que era, bueno, había distintas formas de resolver este problema. Algunos tal vez han hecho con ordenamientos, otros directamente con una fórmula. Pero la idea era que como tú, o sea, como tú tenías números desde uno hasta n, inclusive, entonces como eran números enteros, te pedía simplemente hallar cuál número es el que faltaba, porque te daba números desde uno hasta n, pero faltaba algún número, no te daba como, aquí lo dice, te daba n-1 números. Entonces, lo que se podía hacer era sacar la suma total de la sumatoria de uno a n, que eso en realidad está dado por la fórmula de la sumatoria de Gauss, que es n, o el límite, que en este caso es pues el entero que nos van a dar, nos dice que son 5, entonces van a ser desde uno hasta 5, uno más 2 más 3 más 4 y así, hasta 5. Entonces hacíamos n multiplicado por n más uno y luego lo dividimos entre 2. Esta es la forma de sacar toda esta suma solamente con esta fórmula. Bien, entonces para conseguir el entero que nos falta es como si yo tengo la suma total de los números, incluyendo al número faltante, es como que yo tengo uno más 2 más 3 más tal vez aquí está el número faltante más yo qué sé, k más uno más k más 2 y así, siendo k el entero faltante, digamos. Entonces, si yo tengo toda esta suma, que es la suma total, y luego yo sumo los números de entrada que me dan, entonces, evidentemente la suma, por así decirlo, de la entrada va a ser menor que la suma total. Y esto es porque falta este número, ¿no? Este número no lo hemos sumado. Pero entonces, si a la suma, vamos a colocarla a la suma total, que es igual a uno más 2 más, y así, hasta n, yo le resto la suma parcial, que es uno más 2. Bueno, en realidad acá, por si acaso, perdón, acá iría el entero que no conozco y luego más n. Y la suma parcial es lo mismo, uno más 2 más n, pero sin este entero. Entonces es como que todo esto se va. A ver, a la suma total yo le resto la suma parcial y entonces voy a eliminar toda esta parte, todo esto, y me va a quedar solamente el entero faltante. Entonces ese entero faltante al final va a ser, yo qué sé, vamos a llamarlo k, digamos. Entonces k es mi respuesta. Y era solo eso, básicamente. A ver, para mostrar el código, primero en Java era solamente leer el número pues n, sacar la sumatoria total y luego en base a lo que nos va dando el input, pues vamos sumando estos números y luego imprimimos la resta de estos dos. Y este sería el código en Java. Y en C++, este sería. Es lo mismo, ¿no? Pero con otras variaciones. Algo importante también que hay que mencionar es que en Java y en C++ era importante utilizar long longs. Y esto es porque si revisamos los límites, nos dice que n está entre 2 por 10 a la 5. Y si se dan cuenta en la fórmula, teníamos, a ver acá, perdón, acá, teníamos n por n más 1. Entonces, si yo tengo 2 por 10 a la 5 multiplicado por 2 por 10 a la 5 más 1, esto no va a entrar en un entero de 32 bits, ¿no? Entonces, aquí teníamos que colocar longs en Java o long en C++. Y ya con eso sería el problema. ¿Hay alguna duda de este problema? No, creo que no. Ok, entonces vamos a pasar con el problema G.
que el problema G bueno, era el más sencillo. Era era un chiste este problema porque solamente, a ver, primero te da una descripción larga de que quieren colocar el problema más fácil en un contest. Y bueno, lo único que te dan es esta cuadrícula o esta imagen y te pide imprimir solamente el nombre de toda esta lista de nombres que tienes. ¿Hay algún nombre en esta sopa de letras, llamémosle, que se repite dos veces? Pero no se repite como en una sopa de letras, ¿no? Tipo, si tenemos la sopa de letras, no se repite en forma diagonal, digamos. Y si se repite solamente horizontal y verticalmente, es medio especial porque acá dice que te lo pueden dar permutado, es decir, que tú puedes encontrar WASI como acá, digamos que está al revés, o puedes encontrar otro WASI que no esté, no sé si hay otro más por acá, pero puedes encontrar así, digamos, IAUS, que no es WASI como tal, pero está permutado, ¿no? Son todos los caracteres de WASI permutados. Y bueno, tenías que ver la imagen, lo podías colocar acá o en otro lado. Y el nombre que, ahora lo voy a copiar. Ya. El nombre que, el nombre que se repetía dos veces era este de acá. El Kabir, y aquí había otro. Entonces, si tú veías eso, ay, aquí me he equivocado, así, y acá. Si tú veías estos dos nombres, simplemente tenías que hacer un code en C++ o un systemout.println y ya. El código también es un chiste, no es mucha cosa. Eh, este es solamente un system out. Igual acá es importante, igual había una aclaración que si lo subías en Java tenías que colocar main, pero creo que nadie tuvo ese problema. Y bueno, en C++ no importaba, solamente un code. Y bueno, no sé, no creo que haya dudas de este problema, pero bueno, es por si lo hay. Pueden preguntar, digo. Eso sería todo por el problema G. Bien, entonces, Anaí, ¿estás ahí? Sí, ok. Entonces, ¿se me escucha? No, creo que no. Un poquito bajo. Ok, ahí se me escucha bien. Sí, sí, ahí Ok, sí. ya. Voy a compartir mi pantalla. Ok, listo. Ok, entonces, bueno, básicamente este problema lo que nos decía era lo siguiente. Em, bueno, este es el del rey del Yasagogo, es básicamente la historia del libro de la selva, pero sé que a muchos les ha desesperado ver tanto cuento. Pero en resumidas cuentas, lo que te pedía era, bueno, te daban una matriz que representaba la alfombra y lo que nosotros queríamos hacer era básicamente agarrar y buscar primero la B, luego la I, luego la K y la A. ¿Para qué? Para formar Vika. Las únicas condiciones que había acá era que, por ejemplo, la primera B o las letras se tenían que encontrar en las columnas de manera secuencial, es decir, de izquierda a derecha, y no podían haber letras una encima de otra. O sea que por cada columna tenía que haber exclusivamente una sola letra de Vika. Bueno, en sí el problema es bastante sencillo. ¿Cuál era lo tricky acá? Bueno, básicamente el controlar que no se tomen las columnas. Entonces, lo que yo hice en esta parte, bueno, el código está en C++, pero la lógica se puede aplicar a cualquiera. Me hice un arreglo que, bueno, va a tener un tamaño de 4 que va a estar lleno de menos unos. ¿Esto por qué? Porque voy a representar con este arreglo las letras de Vika. Entonces, en este arreglo, por ejemplo, voy a manejar en la posición 0 la B, en la posición 1 la I. ¿Pero por qué es de enteros? Porque ahí voy a guardar pues la posición en la que encuentre cada una de las letras.
y luego bueno, leo la matriz de manera normal. Y finalmente voy a empezar a hacer un recorrido de la matriz. Si se fijan en los límites de este problema, pues son bastante bajos. O sea, tengo límites de 100, tengo límites de 20, entonces una fuerza bruta entra. No hay ningún problema con eso. Por lo que voy a hacer un recorrido por toda la matriz. Pero este recorrido no va a ser como todos lo conocemos, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, sino que va a ser columna por columna. Esto lo logro pues iterando con J acá e I en el segundo bucle, e ingresando normalmente como IJ a la matriz. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Voy a tener distintos ifs, o sea, esto es un if else, if else, if else. ¿Por qué motivo? Porque primero voy a agarrar el arreglo de la posición, bueno, perdón, voy a agarrar la letra en la que estoy ahorita y voy a preguntar si es que el arreglo en la posición 0 es igual a -1. Caso de que mi arreglo en la posición 0 sea igual a -1, quiero decir que todavía no he encontrado la B. Para eso yo me he armado mi arreglo de -1, o sea, 4 -1. Si la B aún no ha sido encontrada, entonces lo único que voy a hacer es preguntar, ¿la letra en la que estoy es B? Si me dice que sí, voy a guardar esa posición en J, en mi arreglo, que es la columna, y voy a hacer un break para que ya no siga iterando sobre esta columna y pase a la siguiente. Caso de que no sea B, pues no va a pasar a los else if. De eso me estoy asegurando. Es decir, con los else if lo único que hago es pues asegurarme que si ya he encontrado una B, pues no vaya a buscar la I, perdón, si no he encontrado la B, no vaya a buscar la I, la K o la A. Es lo único que hace. Entonces hago eso para cada uno. Si ya he encontrado, por ejemplo, o sea, estoy en una letra y digamos que ya he encontrado la B, el arreglo en la posición 0 va a ser distinto a -1. Entonces ahí recién se va a pasar al siguiente el SIF y va a preguntar si el arreglo en la siguiente posición, que se representaría la I, es igual a -1. En el caso de que sea correcto, pues simplemente lo voy a guardar y voy a hacer el mismo procedimiento. Y así me aseguro de que estoy encontrando primero la B, luego la I, luego la K y luego la A. Al final de todo este ciclo, lo único que voy a hacer para saber si lo he encontrado o no es preguntar al último elemento de mi arreglo de 4, es decir, la A. Si es que yo ya he encontrado la A en este arreglo y es distinto a -1, quiere decir que yo ya he encontrado la palabra Vic. Pero caso contrario de que el arreglo en la posición 3 sea igual a -1, entonces quiere decir que no he encontrado a Vika porque me falta alguna otra de las letras. Por eso utilizo los ELSIF. No sé si en este ejercicio existe alguna duda. Tal vez es un poco mareante. Hay varias formas de hacerlo. O sea, se puede ir fuerza bruta y simplemente ir armando la palabra y comprobar que es Vika o cosas así. Pero no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, parece que no. Entonces, vamos a ver el siguiente problema, que el siguiente problema es Cowboy Bebop, que por cierto es una serie muy buena. Cowboy Bebop básicamente trata de que se están construyendo algunos robots y estos robots están en su fase inicial. Entonces, ¿qué es lo único que saben hacer los robots? Pues decirme cuántos robots hay delante de ellos. Por ejemplo, aquí se puede ver una formación de varias filas de robots, bueno, sí, filas de robots, que por ejemplo el primer robot indica que hay 0 robots delante de él, el segundo indica que hay 1 y el tercero indica que hay 2 robots delante de él. Bueno, el Bebop sufre una turbulencia y básicamente lo que nos van a dar es los reportes de cada robot en desorden. Y nosotros tenemos que ver la manera de que estos reportes pues den una formación válida o no. Para este caso, por ejemplo, tenemos que, tengo 3 ceros, tengo 3 unos, tengo 3 dos y tengo 3 tres. Por lo que yo sé que voy a formar 3 filas que van a tener la secuencia 0, 1, 2 y 3, lo cual es válido. Pero, por ejemplo, para esta siguiente secuencia, pues decimos que no es válida porque si bien puedo armar 2 filas completas que van 0, 1, 2, 0, 1, 2, hay la tercera fila que comienza con 1 y luego con 2, lo cual no es correcto porque el primer robot está indicando que hay 1 antes, pero no hay ningún robot delante de él porque no hay otro robot que indique que hay 0 antes que él. Entonces,
La estrategia para este problema era analizar bien el cómo te dan, o bueno, cómo se reporta cada robot. Por ejemplo, sé que sí o sí, o sea, para cualquier formación sí o sí tiene que haber un cero. Entonces podría decir que mi primera condición para saber si es válido o no es que haya un cero en la secuencia que me están dando. Si es que existe un cero, entonces puedo continuar revisando si es que es una secuencia válida. ¿Cuál sería el segundo criterio para decir que esto es una secuencia válida? Pues simplemente reviso este ejemplo, por ejemplo, y digo, ok, tengo, por ejemplo, 4 ceros. He identificado 4 ceros en mi arreglo. Entonces, por consiguiente, tiene que haber por lo menos 4 ceros, o, perdón, 4 unos o menores. Si hay uno de más, se cumple este caso, que no hay un cero que vaya antes de un uno. Pero si existen una cantidad menor o igual a la cantidad de ceros que ya había contado, pues sigue siendo válido. Con este criterio podemos armar una secuencia. Por ejemplo, 4 ceros es válido, hay ceros. 3 unos es válido porque hay una menor o igual cantidad de ceros de unos. Y tengo 2 dos. Entonces también es válido. Puedo seguir armando mis filas de manera correcta. Entonces, ¿cómo he resuelto este problema? Pues lo único que he hecho, he pensado dos formas. La primera era hacerlo con un mapa y hacer una frecuencia, pero adaptarlo a Java puede que sea un poco más complicado, por lo que he pensado mejor en un solo arreglo. Si yo me fijo acá, eh, máximamente me van a dar 100 robots, o sea, no puedo pasar de los 100 robots. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a crear un vector o un arreglo de 100 espacios. Ahorita no me interesa con cuánto está llenado, porque este arreglo, ¿qué va a cumplir? Va a cumplir la función de decirme cuántos números hay de cada posición. Por ejemplo, si yo tuviera un arreglo, o sea, mi arreglo se indexa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, por ejemplo, asumamos que me dan, o sea, ¿cómo se va a llenar esto? Pues se va a llenar de la siguiente manera. Para el 0, digamos que hay 4 ceros, entonces guarda en la posición 0, 4. Para los unos, digamos que hay 2 unos, entonces guarda en la posición 1, 2. ¿Para cuántos 2 hay? Pues digamos que hay 3 doses. Digamos que hay un 3, un 4 y un 5. Entonces, ¿qué es lo que hace mi arreglo de frecuencias, entre comillas? Pues el dato que va a almacenar, o sea, la posición en la que está es el número. Y el número que alberga esa posición es la frecuencia de ese número. Entonces, leyendo este arreglo, pues en la posición 0 tengo 4, eso quiere decir que hay 4 ceros. En la posición 1 tengo 2, eso quiere decir que hay 2 unos. Voy a aprovechar esto y voy a empezar a buscar mis condiciones. Entonces estoy diciendo sí o sí tiene que haber un 0. Me fijo el primer número. Si la primera posición es mayor a 0, quiere decir que pues estoy en una secuencia válida. Continúo revisando. Ahora, ¿cuál va a ser mi criterio para pausar? En el momento en el que yo consiga un número que sea mayor al que está anteriormente. Porque hemos dicho que, por ejemplo, acá hay 3 unos, pero hay 2 ceros. Eso ya es inválido. Entonces, sí o sí, el siguiente tiene que ser menor o igual al número anterior. Por lo tanto, digo, ok, 2, hay 2 unos y hay 4 ceros. ¿Es menor o igual? Sí, entonces continúo. Hay 3 doces, entonces sabía que antes habían 2 unos. Eso quiere decir que es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay más 2 de lo que tengo de unos. Entonces aquí yo ya puedo decir que esta secuencia es inválida. Y es lo único que hago con el código. ¿Para qué traqueo el máximo? Pues traqueo el máximo de los números para hacer un for que vaya desde 0 hasta ese máximo. Y lo único que voy a hacer es pues iniciar desde 0 a n, leo todo el vector y guardo tal cual las frecuencias y traqueo el máximo. Ahora, esta flag es como un indicador para saber si he llegado o no a la respuesta. Y finalmente lo que voy a hacer es ir desde 0 hasta el máximo. Y voy a preguntar, primero, estoy en la posición 0 y además mi vector es igual a 0, quiere decir que estoy en un punto de quiebre, que no hay una respuesta. Eso quiere decir que no hay ningún 0. Y sabemos que una secuencia es válida si tiene por lo menos un 0. Entonces aquí vuelvo a mi banderita falsa y además termino mi ciclo porque ya no voy a seguir revisando. Y mi segunda condición es que si el número en el que estoy es menor al siguiente.
eso quiere decir que, por ejemplo, tengo más dos que unos. Si se cumple eso, entonces quiere decir que también estoy en una secuencia inválida. Voy a poner mi banderita como falsa y voy a terminar mi ciclo y ya no sigo revisando. Y al final lo único que hago es pues revisar mi bandera está en verdadero o falso. Si me dice que está en verdadero, quiere decir que no ha entrado a ninguna de estas dos condiciones, por lo tanto la secuencia es válida. Entonces imprimo sí. Y en caso de que sea falso, quiere decir que en una de estas dos condiciones ha entrado, ha detectado que estoy en un caso inválido y ha puesto la bandera en falso. Por lo tanto, imprimo no. Y eso es todo el ejercicio. O sea, también se podía hacer con un mapa de frecuencias en el que obviamente la primera llave podía ser cero y la segunda la cantidad de frecuencias que había. Pero siento que es más fácil y más rápido ingresar a un vector. Y bueno, es eso. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio. Ok, asumo que no. Entonces, Leo, dale con el D. Ok, ok. Ya cumplí. Creo que alguien ha levantado la mano. Ok, muy bien. Ok, para el ejercicio D, ahora sí, ya, el D, el C, sí, el D. Bueno, el D era interesante. Mm, no sé qué otras formas habrá de hacerlas, porque igual en los tags de Codeforce se pone que es Binary Search, Constructive Algorithms y Grid igual. Hay soluciones igual bastante interesantes que han subido. Y bueno, mm, a ver, vamos a ir por partes para este problema. Entonces, no, o sea, lo que nos pide es imprimir el máximo valor de un arreglo A, que lo llama ahí, un arreglo A que tiene elementos A sub uno, A sub 2, A sub 3 y así. Y este arreglo tiene n elementos, entonces digamos hasta A sub n. Por lo tanto, nos pide que el máximo valor de, digamos, A sea el mínimo posible. Entonces, este tiene que ser mínimo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo uno, 2, 3 y 4, el máximo valor de esta regla es 4. ¿Ok? Y bueno, eh, hay más condiciones. La segunda de acá, bueno, digo, la primera es primero que la sumatoria de todos estos elementos de A, es decir, la sumatoria de A sub i desde i igual a uno, vamos a indexar en uno por ahora, hasta n, tiene que ser un múltiplo de k, o sea, tiene que ser una constante por k. Esto es importante porque vamos a deducir varias cosas a partir de acá. ¿Por qué decimos que es igual a una constante por k? Bueno, pues porque por propiedades de los números, ¿no? Sabemos que un número es divisible por otro. Decimos que a divide a b solo si b es igual a por alguna constante, bueno, por alguna constante o por algún entero c que es positivo, digamos, ¿no? Bueno, para acá solamente estamos trabajando con positivos, pero bueno. Eso es básicamente la definición de que sea divisible por k, acá dice. Y bueno, el segundo es el que ya hemos visto, que el máximo número de el arreglo debe ser lo más pequeño posible. Y es básicamente eso, porque digamos que nos dan un arreglo, digo, un n y un k, lo que puedo hacer es simplemente colocar k en todo el arreglo, ¿no? De n veces. Y así k n veces. Así me aseguro de que evidentemente pues, la sumatoria de esto es múltiplo de k, pero no estoy minimizando nada. Entonces esa no es una respuesta. Y ahora empieza la parte interesante. ¿Cómo sabemos cuál es ese valor? Ok. Eh, lo que teníamos acá, esta parte es importante.
Es decir, que definamos a S como la sumatoria esta de todos los elementos. Entonces S es la suma total. Y este es igual a un múltiplo de K para que cumpla el primer punto de que sea divisible por K. Ya. Ahora, bueno, de acá lo que podemos sacar es algo también interesante. Nos dice el problema es que son números positivos. Es decir, el cero no es un número positivo, por si acaso, entonces no podemos. O también otra solución que tal vez hayan pensado era colocar cero, 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 hasta n-1 veces y luego colocar k. Y así, digamos, tal vez estarías minimizando, ¿no? Pero tampoco es así, no puedes colocar ceros igualmente. Entonces, como son enteros positivos, lo mínimo que puedo colocar es uno. Es decir, que la suma va a ser mayor o igual a n. Porque si yo tengo una regla de puros unos, al final si lo sumo todo va a ser igual a n, ¿no? Como su longitud. Y ya. De esta, bueno, de estas dos, vamos a decirle, de esta primera igualdad y de esta segunda desigualdad, puedo sacar algo interesante. Reemplazo esto acá y tengo que c por k es mayor o igual a n. Entonces, acá lo que podemos ver es que c por k es algún múltiplo de k. Y si yo lo que quiero es minimizar o hacerlo lo más pequeño posible, digamos que c por k, bueno, este es n, y estos son todos los valores mayores a n, ¿no? Entonces c por k cumple que es mayor o igual que n. Está como en este rango. Y yo lo que quiero es minimizar. ¿Y dónde es mínimo? En el límite, justo acá. Por lo tanto, lo que puedo hacer acá es decir que c es mayor o igual a n entre k. Acá solamente estoy pasando la k al otro lado, dividiendo. Y si yo lo que quiero es este límite de acá, puedo sacar ¿cómo se dice? Por propiedades de las funciones de enteros, piso y techo. En este caso, como es mayor o igual, me aseguro de que siga manteniendo esto con el techo. Entonces digo n entre k. Y ahora sabemos que esta constante c es igual a el techo de n dividido entre k. Ya, pero ¿y esto para qué nos sirve? No. Bueno, ahora digo otra cosita más interesante. Esto lo vamos a usar luego. Entonces, definimos a la respuesta como R, digamos, y R es nuestra respuesta, el mínimo elemento, bueno, perdón, el máximo elemento que es mínimo de la regla. O sea que el máximo elemento de la regla, perdón, solamente eso. R va a ser el máximo elemento de la regla. Acá, por si acaso, ya me encargué de minimizar. Acá ya está hecho como el trabajo de minimizar. He minimizado la suma tomando como su límite más bajo, ¿no? El límite de esta regla. Ya. Ahora, también podemos saber que la respuesta en realidad es mayor o igual que la media. Pero, ¿y esto por qué? O sea, se puede demostrar igual fácilmente esto, que el elemento mayor de una colección o de una regla, digamos A sub I, siempre va a ser mayor o igual a la media de esto. O bueno, perdón, acá lo hice mal, era sumatoria entre n, perdón. Entonces, el elemento mayor siempre va a ser mayor o, o igual a esta media. Bien, pues esto es por definición, en teoría. O sea, se puede ver claramente, ¿no? Que, bueno, si se dan cualquier ejemplo, pueden ver que efectivamente el elemento mayor de una colección es mayor o igual a su media. Pero bueno, acá vamos a aplicar la misma. Decimos que R va a ser igual a el techo de S dividido entre N para otra vez minimizar el valor de R. Y bueno, si es que, digamos, no queda claro esto de acá, mm, digamos, podemos dar un ejemplo como este, uno, uno y 2, digamos. Acá su media o la sumatoria entre n es igual a 4 entre
4 entre 3. Saca del techo. Esto es igual a 2. Entonces 2 es mayor o igual a 2. ¿No? Es lo mismo. O bueno, 2 es igual a el techo de 4 dividido entre 3. Por ejemplo, es una regla. O sea, siempre es posible construir un arreglo que tenga como, o sea, siguiendo esta idea, que el máximo elemento es igual al techo de S entre N. ¿Ok? Siempre es posible encontrar algún arreglo así. Y ya, sabiendo que es posible siempre, digamos, haya un elemento de esta forma, entonces lo único que sigue es reemplazar, tipo, esta es mi respuesta. S ya sé cuánto vale. S era igual a C por K, lo que teníamos acá arriba. Y C es igual a el techo de N entre K. Todo esto, ahí, todo esto por K. Entonces acá lo que puedo hacer es que la respuesta va a ser igual al el techo de, el techo de N entre K multiplicado por K, bueno, está acá, multiplicado por K, todo dividido entre N. Y ya, esta era la respuesta. Y bueno, haciéndolo más, o sea, no podemos sacar el techo con simples divisiones, o sea, de forma directa, pero sí podemos transformarlo al piso. Entonces esto es, a ver, primero vamos de adentro hacia afuera. Este sería el techo de, por si acaso igual y para que lo sepan, si no lo saben, es que el techo de A dividido entre B es igual a más B menos uno dividido entre B. Pero todo esto el piso. Así es como pasan, digamos, de techo a piso. Y, y acá va a ser la misma cosa. N más K menos uno dividido entre K. El piso de esto multiplicado por K. Todo dividido entre N. Y luego tenemos toda esta cosa de acá, que está en el techo, ¿no? Pero le podemos nuevamente sacar como el equivalente, pero en piso. Y decimos que esto es N más K menos uno sobre K piso multiplicado por K más N menos uno dividido entre N y ahora sí al piso. Y esta era la respuesta. Bueno, en realidad simplemente era seguir los criterios de divisibilidad y los límites estos que tienen las fórmulas y ya. Ahora el código es colocar la fórmula y ya. Vamos a ver eso mm, perdón, n más k menos uno, o sea, en realidad era solo copiar, ¿no? N más k menos uno dividido entre k, multiplicado luego por k, más n menos uno todo dividido entre n. Y en Java es lo mismo. eh, leemos n y k y luego los utilizamos para la fórmula y ya está. Entonces, bueno, eso era el problema de. No sé si queda alguna duda de esto. Creo que no. Bueno, no sé si alguien ha hay alguna otra solución que no sea con con tanto rollo acá, pero si lo hizo más fácil, pues mejor. Y de hecho, si lo considera que es más sencillo, entonces lo puede decir si quiere igual. No sé si alguien que lo haya hecho igual. O distinto, ¿no? Más fácil o más complicado. La verdad, yo también quiero conocer otra solución a esto.
Va a proponer. Ya, el E y el... Ya, vas con el E, Anaí. Ok, ya. Voy a compartir. Listo. Ok, el E era básicamente un problema que te contaba la historia de César y Mateo, que eran dos chicos que se la pasan en Mercader Errante jugando juegos de mesa. En resumidas cuentas, pues se han sobrepasado del tiempo que querían y no tienen dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a proponer un juego al recepcionista, que es el mercader, y le van a decir, ok, em, el mercader les va a poner una cantidad de dulces que tienen un puntaje cada uno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? César va a comer únicamente por creo que era la derecha y Mateo por la izquierda, y si no es al revés. Pero la cosa es que cada uno va a comer por cada lado y solamente puede comer un solo dulce. Eh, el punto aquí es que ellos consigan un descuento con todo lo que han jugado. ¿Y cómo consiguen este descuento? Pues va a ser la mayor cantidad de dulces que puedan comer, tal que respetando la regla de que cada uno va a comer un dulce por lado, pues puedan conseguir el mismo puntaje. No importa si se terminan o no los dulces, la cosa es que consigan un máximo puntaje que se va a hacer su descuento. Para fines prácticos, pues he preparado esto, que no es tan práctico, pero ya. Y vamos a hacer una prueba acá. Por ejemplo, tenemos que Mateo va a comer por este lado y César va a comer por este lado. El problema básicamente se podía resolver con dos punteros, pero tal vez va a quedar más sencillo si lo hago de esta manera. Entonces, al inicio, ninguno ha comido nada. Entonces, por norma, digamos, voy a hacer que Mateo coma uno. Entonces, el contador de Mateo en puntos va a aumentar a 7 y el de César se mantiene con 0. Ahora, la estrategia óptima aquí es que igualen sus puntajes, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el que tiene más, pues ya no coma y el que tiene menos intente igualarle. Esa va a ser nuestra estrategia. Entonces, como César tiene 0 y Mateo tiene 7 puntos, pues César va a empezar a comer. Ahora César come el siguiente dulce de la derecha y va a añadir 10 a, a sus puntajes. Ahora, vuelvo a revisar mis contadores. Como quiero que ambos estén en la misma, en el mismo puntaje, digamos, o tengan el mismo puntaje, pues verifico cuál tiene menos Mateo. Entonces voy a hacer que Mateo coma un dulce y aumenta su puntaje a 10. Acá hago un alto y digo, Mateo y César tienen el mismo puntaje. ¿Cuántos dulces han comido? Pues acá han comido 1, 2 y 3. Entonces a mi contador le voy a añadir 3 dulces. De momento, la mayor cantidad de dulces que han comido respetando la regla y teniendo o logrando el mismo puntaje es 3. Voy a continuar para ver si es que puedo incrementar la cantidad de dulces que han comido. Entonces digo, ok, como ambos tienen la misma cantidad, pues da igual quién coma. Digamos que va a comer Mateo. Entonces Mateo come y come 20. Por acá, entonces su puntaje aumenta a 30, creo que era. A 30. Ahora Mateo tiene más que César, entonces César come y su puntaje se vuelve 18. Todavía sigue más abajo que Mateo, entonces come el siguiente y su puntaje aquí se vuelve 29. Aún sigue teniendo menos que Mateo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comer uno más. Y si come uno más, su puntaje se vuelve 30 y vuelvo a hacer un alto. Y digo, ok, ambos ya tienen el mismo puntaje. Entonces voy a contar cuántos dulces van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces mi contador de 3 aumenta a 7. 1, 2, 3, 4. Ahí habrían 7. Ahora sé que la mayor cantidad de dulces respetando la norma que han podido comer para igualar sus puntajes es 7. Vamos a ver si esto se puede incrementar. Como tienen la misma cantidad, pues da igual a quién mueva. Entonces en este caso voy a mover a Mateo. Y voy a decir, ok, Mateo ahora va a tener un puntaje de 35. Y como Mateo es mayor a César, pues muevo a César y digo, ok, ahora mi puntaje es 45. Ahora veo que ya se han terminado los dulces y no he podido aumentar mi contador. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 7, porque es la mayor cantidad de dulces que tienen que comer respetando la regla para igualar sus puntajes. Y si nos fijamos en el ejercicio, pues la respuesta para este caso es 7.
Entonces, ¿qué técnica se utiliza para resolver este problema? Pues dos punteros. Exactamente de la misma manera que he hecho la simulación, pues hago los dos punteros. ¿Qué voy a hacer en esta parte? Primero voy a recibir obviamente mi n, que va a ser la cantidad de números que va a tener. Voy a instanciar un vector o un arreglo de tamaño n y voy a leer. Ahora, una vez que ya tengo mi vector, voy a iniciar mis dos punteros. Necesito sí o sí un puntero al inicio y un puntero al final. Entonces, ¿qué voy a hacer? El i va a apuntar al inicio y el j va a apuntar al final. En este caso están cambiados los nombres porque es un ejercicio de codefuertes, pero es exactamente lo mismo. Entonces, Alice en este caso digamos que es Mateo y Bob en este caso es César. Entonces, I va a apuntar para el inicio, J va a apuntar para el final menos uno, que bueno, en realidad es el final, ¿no? El último dulce, el n menos uno. Ahora voy a tener un while, que es un bucle que va a ir hasta que i sea menor o igual a j, es decir, hasta que suceda el caso en el que se vengan acá y estén solapados y ahora este que estaba antes pues se pasa acá. Ahí yo ya sé que ya no existen dulces. Ahora voy a preguntar, ¿cuál tiene mayor? Si me dicen que, por ejemplo, creo que era César, si César tiene menos que Mateo, entonces César come y además aumento su puntero, es decir, me muevo de este lado, por ejemplo, me muevo uno acá y adicionalmente pues cuento que ya he comido un dulce más. En caso de que no cumpla esto y sea mayor o igual, pues voy a hacer que el otro personaje coma el dulce, aumente sus puntos, aumento su puntero, es decir, recorro uno más acá y finalmente cuento que ya he comido un dulce más. Al final de todo esto, sin incluirlo en el if else, o sea, luego de hacer el comer y avanzar, pues voy a preguntar, ¿los scores son iguales? Si me dice que sí, pues no es necesario hacer el max, pero por si acaso lo he puesto, pues voy a guardar esa respuesta, que es el contador, la cantidad de dulces que he comido hasta ese momento. Y ese va a ser el máximo. Y así se repite hasta que ya no me queden dulces y al final simplemente imprimo la respuesta, que es toda la simulación que hemos hecho en esta parte. Llego a que sean iguales, guardo mi respuesta y continúo avanzando y comiendo. Entonces, eso es todo el código. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a este problema. Les voy a dejar el código aquí. Ok. No sé si existe alguna otra forma de hacerlo. Yo creo que los dos punteros es la más fácil. Y bueno, lo único más difícil sería ubicarte en la condición del while y en la condición de comer y no comer. Pero realmente, si lo analizan primero a papel y lápiz o rayando, se van a dar cuenta que, bueno, van a llegar a esto. Es bastante sencillo. ¿Ok? Si no hay dudas, pues Leo, dale el último ejercicio. Ok, vamos a explicarlo rápido porque ya es tarde. Entonces vamos a ver el último ejercicio que era el ejercicio F. El ejercicio F era como, bueno, era una implementación nomás, casi como simular, que es lo que te pedía, pero no tanto así. Te da los puntos, bueno, distintas señales que están distribuidas en una recta desde cero hasta n. Entonces te da k más un señales, siendo la primera señal cero y el resto ya son señales de entrada. Además, te garantiza que la última señal que te va a dar es siempre igual a n, ¿no? Bueno, acá lo pueden ver, digamos, acá me dice que me dan una señal y bueno, es 10. Y 10 es el destino al que quiere llegar Sergio. Y acá lo mismo, ¿no? Me dice que es 10, lo último que me da es 10 y así sucesivamente. Ya, entonces nos garantizan eso. Nos dicen en dónde se encuentran las señales, en qué tiempo llega a tal señal, respectivamente. Y nos dice algo muy importante que es que tanto A como B, que son estas secuencias de señales y de tiempos, están perfectamente ordenadas de menor a mayor, es decir, que nos lo dan pues ordenado, ¿no? En orden creciente y ya. Eh, ok, pero era como tipo, si tenías esta recta, ahora esto es un poquito más. Si tú tenías esta recta de acá,
digamos. Y bueno, acá era el cero y acá era n. Y tenías una señal, digamos, aquí, otra señal aquí y otra señal acá. Es como que en este tramo de acá, Sergio va a una velocidad, digamos, cero. En este tramo de acá, Sergio va a una velocidad uno. En este tramo, Sergio va a una velocidad 2. Y acá a una velocidad 3, ¿no? Cambia de velocidad, básicamente, entre cada tramo. Por eso es que los tiempos son distintos, ¿no? Eso había que darse cuenta. Y luego, bueno, nos dice que nos van a dar consultas. Nos van a poner un punto D, digamos acá, punto D. Y lo que tenemos que hacer es verificar, bueno, responder en realidad, ¿cuál es el tiempo que tarda Sergio en llegar desde acá, desde el inicio, hasta este punto? La respuesta claramente es esta señal de acá, digámoslo. Esta señal, digamos, señal uno. Bueno, creo que lo tiene con B1, más este tiempo de acá, que tenemos que calcular, ¿no? Y bueno, digamos que nos dan una señal igual acá, digo, un punto D. Es lo mismo. Sería B1 más todo este tiempo de acá, que en realidad es B2, ¿no? Entonces la respuesta acá sería B1 más B2. No siempre nos lo van a dar así bonito, ¿no? Nos lo pueden dar en donde sea el punto D. Y bueno, porque los límites son demasiado grandes, o sea, no podemos, como siempre, recorrer ah, la cantidad de, la cantidad de señales que nos van a dar. Digamos que nos dan 10 a la 9 señales. Entonces no puedo verificar cuál es la señal anterior o la señal más cercana que no sea mayor que este punto D. No puedo recorrer por cada una de las señales que me han dado en la entrada porque esto sería demasiado costoso y nos van a dar hasta aquí dice 10 a las 5 consultas y 10 a las 9 por 10 a las 5 eso es bastante grande, ¿no? No va a entrar. Y bueno, acá en realidad podríamos explotar el hecho de que las dos secuencias A y B están perfectamente ordenadas y hacer una búsqueda binaria. Por ejemplo, para este bueno, este no es un buen caso, digamos, ya este, que es el más completo. Nos dice que tenemos uno de 10. Voy a hacer acá. Este es 0 y este es 10. Su destino está en 10, nos dan dos señales y nos van a hacer cuatro consultas. Bien, entonces la primera señal se encuentra en 4, este es 5 y este es 4. Y la segunda señal, vamos a poner acá, la segunda señal se encuentra en 10, acá. Bien, con un tiempo de 4 y 7 respectivamente. Entonces, esto lo voy a... ya. Entonces, digamos que nos dan esta consulta de acá, 6, es decir, tengo ahora yo que ir a responder en qué tiempo llega Sergio al punto 6, este de acá. Este es B sub 1 y este es B sub 2, por si acaso. Y la respuesta era como acá, ¿no? Teníamos que hallar el punto o la señal más cercana que no sea mayor que el punto que nos han dado. En este caso es 4. Por lo tanto, la respuesta sería B1 más este trámite de acá, ¿no? Todo este trámite de acá. ¿En qué tiempo recorre esto? Entonces acá podríamos aplicar la fórmula sencilla de movimiento rectilíneo y era como velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces lo que nos interesa en realidad es la distancia, ¿no? Decimos que distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero bueno, a ver, en realidad lo que nos interesa saber ahorita es la velocidad nomás, porque luego podemos sacar con eso la distancia que tenemos, ¿no? ¿Qué distancia es esta de acá? Es básicamente todo este tramito rojo. Esta distancia de acá es D, o el punto que nos han dado, menos A sub
Digamos que este es el punto, bueno, digamos que este es B1, este es A1, entonces, ¿no? Menos A1, en este caso. Esta es la distancia que tenemos, ya que A son, bueno, A son es donde se encuentran las señales. Esta distancia se encuentra en 4 y este punto está en 6, entonces la distancia sería 6 menos 4, o sea, 2. De acá a acá hay 2. Es un poco obvio, ¿no? Pero bueno. Y ahora el tiempo, el, bueno, el tiempo en realidad es como la duda que se tiene, pero, a ver, mm, la velocidad va a ser igual a esta distancia de d menos a1 en este caso, dividido entre el tiempo en el que llega, que yo no conozco el tiempo, pero es lo que quiero hallar. Entonces t va a ser igual a, lo voy a multiplicar a ambos lados, y tengo t va a ser igual a, mejor lo sigo colocando con variables, que si no va a ser mucha cosa. Entonces tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Pero bueno, la velocidad, por si acaso, se saca tomando todo este tramo de acá. En este caso es del punto 4 al punto 10 y sabemos que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces la velocidad de este tramo de acá, vamos a decir velocidad de 1 a 2, velocidad de 1 a 2 va a ser igual a la distancia que hay de 1 a 2 entre el tiempo que hay de 1 a 2. Es decir, que la velocidad de 1 a 2 es 10 menos 4, que es 6, dividido entre el tiempo que hay de 1 a 2, que según los tiempos que nos da, 7 y 4 es 7 menos 4, eso es a 3. Es decir, que la velocidad de 1 a 2 es 2 unidades por minuto. Y ahora con este dato ya podemos sacar esto de acá, o sea, el tiempo que toma transcurrir todo este trecho de acá, que es el tiempo es igual a esta distancia. Vamos a decir tiempo igual a la distancia, que era 6 menos 4, o no 2 directamente, esta distancia de acá que hemos sacado, dividida entre la velocidad que era 2. Entonces el tiempo es 1. El tiempo que tardó en recorrer toda esta partecita de acá fue de 1 unidad. Bueno, digo 1 minuto, perdón. Entonces, sacando cuentas, esto es B1 más 1, que esto es 4 más 1. Y esto es 5. Ha tardado en total 5 minutos en llegar al punto 6. Y revisando las respuestas, acá nos dice que sí, efectivamente es 5. Y bueno, se hace lo mismo para todos los casos, ¿no? Pero simplemente analizando uno ya puede sacar como una idea de qué es lo que hay que hacer. Entonces, si nos dan un punto D, lo que tengo que hacer primero es buscar el... Bueno, C++ tiene algo que se llama lower bound para buscar, bueno, hacer una búsqueda binaria ya implementada. Y esto nos va a dar el elemento que no es, bueno, el primer elemento que no es menor que, digamos, el overbound de la colección, vamos a decirle col, y un elemento X, digamos. Entonces esto nos va a devolver el primer elemento que no es menor que X, es decir, el elemento mayor o igual a X en esta colección. ¿Y en cuál colección vamos a ir a buscar? En la colección de las señales, ¿no? En las señales. Porque acá me dan 6. Y si yo busco en las señales que tengo, que en realidad para este caso mi arreglo de señales sería el arreglo A, tengo 0, 4 y 10. Entonces, el lower bound de 6 en este arreglo de señales sería este 10, porque es el primer elemento mayor o igual que 6. ¿Y esto para qué me sirve? Porque luego yo lo que puedo hacer es simplemente pasar uno más atrás y hacer todos estos cálculos, ¿no? Porque si se dan cuenta,
lo que siempre usábamos era el 10 y el 4, ¿no? Siempre trabajábamos en este intervalo, el que contiene al punto 6, básicamente, este intervalo de acá. Y ya con eso podemos sacar la señal, que es como la siguiente, ¿no? En donde está el punto D. Hacemos los cálculos y en realidad la fórmula que nos quedaría al final es, digamos que esta señal es la señal R. Vamos a denominar la señal R o A sub R. Entonces al final lo que hacíamos primero era calcular esa velocidad que teníamos, que era la distancia. Vamos a transformar esto a una forma más general. Nos interesa calcular esta velocidad que hay en este tramo de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que esa velocidad en el tramo de R a R-1, como del punto R, este de acá, al punto R-1 o al revés igual, es igual a en R menos A en R-1 dividido entre B en R menos B en R-1. Y ya con esto sacamos la velocidad que se tiene en este tramo de acá. Y luego aplicamos acá, eh, reemplazando, y tenemos que el tiempo de ese tramo, el tramo dentro del rango, es igual a la distancia que se tiene, que es d menos a en r-1, es decir, este 4, ¿no? Este es r y este es r-1, dividido entre b, que es, bueno, a1, perdón, a1, r, perdón, menos a en r-1, dividido entre b en r menos b en r-1. Siempre es mejor transformar este tipo de ecuaciones o sea, reducir la mayor cantidad de divisiones que hay para más precisión. Igualmente nos dice que tenemos que redondear al entero al entero bajo, ¿no? O sea, al piso, pero esto es d menos a n r menos 1 multiplicado por esto de acá. Bueno, aquí hay uno, ¿no? Entonces, bueno, ya se la saben. Esto es multiplicado por b en r menos b en r menos 1, todo dividido entre a en r menos a en r menos 1. Y esta no es la respuesta final, este es simplemente el tiempo que tarda en este intervalito de acá, entre d y el punto en r menos 1. Ahora lo que tengo que hacer es sumarle a esto, por así decirlo, mi respuesta va a ser este tiempo t más el tiempo que había en r menos 1. Y ya está. Entonces, ese era el análisis que había que hacer acá, sacar estos cálculos y ya estaría. Luego es simplemente pasar a implementar, que la implementación eh, está acá. Este es en C++, pero a ver, vamos a ver primero la de Java, porque tal vez está más claro acá. Ya. Leemos N, K y Q, las señales, las inicializamos en un arreglo normal, recibimos la entrada y acá es donde está toda la idea que se tiene. La consulta, acá hacemos la búsqueda binaria en el arreglo de señales. Buscamos siempre ese elemento que es mayor o igual que la consulta, o que en este caso que el punto D. En este caso lo tengo en R yo. Y bueno, aquí hay un caso base y es ¿qué sucede si justamente busca y encuentra que, bueno, digamos que me da cero, ¿no? Cero como el punto. Acá está un poco por demás, porque en realidad tendría que comprobarlo pues antes, ¿no? Pero si es que, digamos, encuentra que R está en cero, pues no puedo hacer un R menos uno, ¿no? Porque se va a salir de los límites que tiene la regla. Entonces, si es cero, pues la respuesta es obvia, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa para que Sergio llegue al punto cero? Pues cero, ¿no? No ha pasado nada.
Ya, pero si no es cero, entonces lo único que hay que hacer es, esto es la señal previa. La señal previa es R-1, justamente. La distancia que se tiene entre estos dos, entre pues R y R-1 como señales, es la resta de estos dos. El tiempo igual, lo mismo. Esto de acá es ¿cómo se dice? Acá lo guardé en variables, pero lo podrían colocar directamente así, igual como en la fórmula, igual daría, o sea, igual les daría. Pero bueno, yo lo he colocado en variables para que se vea un poquito más corto. Pero es lo mismo, ¿no? Es la misma fórmula que tenemos acá, solamente que encapsulada en variables. Y ya, lo mismo es en Java, no hay mucha cosa acá. Es importante también, por si acaso, que sea long, porque eh, te da números bastante grandes cuando haces las multiplicaciones. Acá, perdón. Esta multiplicación en realidad puede salirse de los límites y no es... Hay que controlar eso porque los números son bastante grandes, son hasta 10 a la 9. Por lo que lo colocamos en un long y ya no hay ningún problema. Luego simplemente imprimimos la respuesta para cada query y ya está. Acá lo mismo. Y eso sería todo el problema. Bueno, eso sería la solución para el F. No sé si queda alguna duda. Creo que no. Pues bien, creo que eso sería todo por parte de los ejercicios. Entonces, nada, bueno, gracias a todos por participar. Igualmente a Anaí por los problemas y a todos en general por ser parte de este contest, ¿no? No sé si quieres decir algo, Anaí. Eso, chicos, muchas gracias por ser parte del contest. Y como promoción extra, bueno, entre los competidores estamos vendiendo rifas. Vamos a hacer un sorteo de cursos, mouse y auriculares inalámbricos, así que si quieren adquirir rifas nos hablan. Tienen el contacto de mí, de Leo, de Sebas, de Ignacio y de Miguel. Y bueno, eso. Muchas gracias por participar. Ah, por cierto, va a haber un contest en la semana que va a ser el jueves, que bueno, va a ser para todos los niveles ya como último contest de calentamiento previo a la Sansicop. Así que bueno, igualmente ese día les vamos a mandar la información y pues eso, esperamos que participen. Gracias y tengan una buena noche.